Milei ganó las elecciones de Argentina. ¿Y qué significa esto para Argentina y para América Latina? Partamos de que Milei no es una persona normal, es un loco. Yo como médico puedo decir cuál es la diferencia entre un neurótico y un paciente psicótico. Él es un psicótico. Y el neurótico es el que todavía cree que es posible curarse a través de una medicina, de un médico, de una consulta psicológica, etc. Psicótico es el individuo que piensa que su locura es normal, que no necesita nada, que no necesita tratamiento, ni psiquiatría, ni psiquiatra, ni hospitalización, ni nada. Es, para partir, un alterado mental. Luego, esta alteración mental lo ha convertido en un demagogo. Un demagogo. En Grecia los demagogos eran los individuos que convencían al pueblo mediante mentiras, que enseñaban y predicaban mentiras, que hacían creer en la falsedad. Y ese era un demagogo. Eso es Milei, un demagogo. Pero es un demagogo que tiene rasgos nazis, rasgos fascistas, rasgos neonazis y rasgos neofascistas. ¿Cuáles son los rasgos fascistas? Los fascistas eran individuos que creían primero en una discriminación racial, igual que los nazis. Se creían la raza superior. En el caso de los fascistas, se creían herederos del Imperio Romano, superiores por ser descendientes del Imperio Romano. Entonces los fascistas prosperaron en Italia. En cambio, los nazis prosperaron en Alemania y prosperaron porque los alemanes, los saxos, los germanos eran racistas, y luego de que los romanos les consideraron la raza más estúpida del mundo, que no servían ni para gladiadores, pero luego los incluyeron como generales de sus ejércitos. Y finalmente, estos estúpidos y violentos les derrotaron al Imperio Romano, conquistaron el Imperio Romano y crearon siglos de dominación mediante lo que se llamaba los cristianos germánicos, los reyes cristianos germánicos. Los alemanes estaban convencidos desde la época de Hitler y antes de él de que eran la raza superior. Este convencimiento, esta falacia de que existen razas superiores e inferiores, es lo que les permitió convertirse en dueños de Europa, excepto de Rusia. Y cuando se enfrentaron a los rusos, cometieron el mismo error de Napoleón. Fueron derrotados por el denominado General Invierno. Eran ejércitos preparados para pelear en cualquier parte, menos en Siberia, en el Ártico, en las zonas frías. Entonces fueron derrotados y a partir de eso renace Alemania y renacen los neofascistas, los neonazistas, que hoy día son la tercera fuerza política de Alemania y que siguen pregonando la superioridad racial como punto de partida de su organización social. Pero además, Milei, que es un loco, un alterado mental, un demagogo, un fascista, un neofascista, un neonazi,
también es la reencarnación de Calígula, Nerón y Comodo, los tres emperadores que marcaron el fin del Imperio Romano. Es el equivalente argentino de Calígula. Es el equivalente argentino de Nerón. Recordemos que Calígula llegó a creerse Dios y, al igual que el señor Milei, cree que el dólar, el dios dólar, es el que debe gobernar Argentina. Como Calígula creía que el dios oro era el que debía gobernar. Como Nerón, porque él creía que era histriónico, era un payaso. Y como payaso se creía que podía inspirarse quemando Roma para hacer canciones o limpiar el imperio romano de la maleza a la que llamaba cristianos, quemándolos en el Coliseo. Y Comodo, que trató de ser el showman, el rey, el gladiador, el emperador gladiador, y que no tenía ningún empacho en que miles de personas y animales fueran sacrificados solo para mantener al pueblo romano con pan y circo, y de esa manera mantenerse en el poder. Los tres, al igual que Milei, terminaron asesinados por sus propias manos o por su pueblo, o mandados a asesinar. Para poder entender por qué Milei se convierte en un individuo trascendente, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica, especialmente para Sudamérica, tenemos que entender que es Argentina. Argentina fue el centro del virreinato del Río de la Plata, que al comienzo fue el último virreinato de los tres que habían en Sudamérica: el de Lima el primero, el de Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada el segundo, y el del Río de la Plata el tercero. Y se llamaba Río de la Plata porque la plata de Bolivia bajaba hacia el Atlántico por Argentina y se iba a Europa. Y en ese tiempo, en Europa, no había plata, se había agotado. Y la plata se había convertido en moneda. Y entonces el octavo de plata español, el doblón que se llamaba, pasó a ser la moneda de toda Europa. El patrón como lo es el dólar. Pero la plata del Potosí, en cambio, salía por Lima, por Perú, hacia primero México, y desde México hacia Filipinas y China, por lo cual la plata española se convirtió en la primera moneda global del planeta. Argentina entonces fue parte de este proceso de globalización que se inicia, o de antropogénesis, que inicia el Imperio Español. Y más tarde recibe una enorme migración europea, debido a que las guerras napoleónicas destruyen al Imperio Español, pero gran parte de los mismos españoles se van a refugiar en Argentina, que es clima templado, igual que con 4 estaciones, igual que los países de Europa. Pero luego, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la gran crisis de la fiebre aftosa o la peste del ganado en Europa producen olas migratorias, y esas olas migratorias son de europeos, fundamentalmente del norte, que van hacia Europa, también de franceses,
Pero ya vemos que los alemanes tienen gran influencia en Argentina y sobre todo los italianos, la gran migración italiana. Se dice que en Italia hay menos italianos que en Argentina. No creo que sea cierto, pero vamos a ver. El asunto importante es que Argentina, gracias a la migración europea, se convierte en el país más racista de América del Sur. Este racismo es el que le permite a Milei llegar a ser presidente en este momento, porque los argentinos, que se convirtieron en el grupo étnico sudamericano más vanidoso de todo el continente, nada es superior a un argentino. Hasta andan diciendo que Dios está en el cielo, pero atiende en Argentina. Sin embargo, Argentina es un país de tamaño mediano. Para el mundo es grande. Es uno de los 20 países del grupo de los 20 más poderosos y desarrollados del mundo. Y en su enorme superficie dispone de una riqueza inigualable. Tiene océanos, tiene montañas, tiene valles, tiene planicies, tiene ríos de enorme caudal y de enorme tamaño. Todo es en Argentina enorme. Sin embargo, es hoy un país pobre. ¿Cómo llegamos a una catástrofe económica, que es lo que vive en Argentina en este momento? Argentina vive una catástrofe económica. Y esta catástrofe económica es producida esencialmente por la caída del precio de las materias primas en el año 2016. A la caída de las materias primas en el año 2016 le sigue la pandemia. Y a la pandemia le sigue una crisis económica. Y esta crisis económica, una crisis comercial, una crisis global, económica global, le golpea más a Argentina, porque los argentinos, buena parte de su historia, fueron los más ricos de Sudamérica junto con los venezolanos. Los venezolanos gracias al petróleo, los argentinos gracias al trigo y la carne, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en que Europa y parte de Asia se sentían hambrientos, habían destruido su producción agrícola, habían destruido su producción ganadera, habían acabado con sus flotas pesqueras, y esto hizo que Argentina se convirtiera en el mayor proveedor de alimentos de Europa. Y esta provisión de alimentos, cuando los alimentos valían muchísimo, hizo que Argentina se convirtiera en el país más rico del continente sudamericano. Pero hoy vive una catástrofe. Y como vuelvo a decir, la catástrofe se produce específicamente porque hay una caída de los precios de las materias primas. Pero la organización social, el país, la estructura de ese país no ha tenido capacidad de resiliencia, es decir, de resistir, de renacer después de una crisis económica, de una crisis sanitaria como la pandemia. Y al igual que Ecuador, y al igual que otros países, esta falta de capacidad de resiliencia para catástrofes sanitarias, y en el caso de Ecuador también para catástrofes ambientales como el fenómeno del niño o de la niña, y en el caso de Argentina para catástrofes económicas, es lo que lo tiene
y lo que le ha llevado al peor de todos los momentos de su historia. El momento en el que, mediante voto popular, los argentinos demuestran a todo el continente americano que son pendejos porque siempre fueron vanidosos, fueron tontos vanidosos, y porque la vanidad les llevó a creer que la demagogia era la que les daría la felicidad. Y hoy un demagogo es el dueño de Argentina. Esta población blanca, vanidosa, que está lavada el mate con un circo llamado fútbol, que los atonta, los vuelve estúpidos. Son campeones mundiales, son los mejores futbolistas, etcétera, etcétera. Y el fútbol los ha convertido en estúpidos. Esta estupidez crónica de los argentinos, en base al fútbol y a su vanidad, los hace elegir a un presidente tonto, vanidoso, que además anteriormente les llevó a tener dictaduras que han sido brutales, las peores dictaduras de Sudamérica, y es el único país de Sudamérica donde el genocidio, el asesinato masivo de su población se convirtió en noticia de primera plana y en espectáculo mundial. Muchas gracias.